Últimamente se ha escuchado mucho hablar de que los data centers no tienen dónde conectarse a la red eléctrica española. Conseguir tener precios bajos de energía gracias a la enorme integración de renovables, que nos lleva a puntas incluso del 60% del mix eléctrico, hace que mucha industria, mucha demanda, pregunte si hay hueco de verdad para poder instalarse y beneficiarse de estos precios bajos. La industria lo está deseando. Pero ¿es real que no hay capacidad? ¿En qué zonas de todo el territorio? ¿Tiene Red Eléctrica la culpa de todo ello? ¿Es el gobierno quien toma la decisión de la planificación energética y por tanto decide qué industrias sí podrán conectarse a la red o no? Como decía, han corrido muchos ríos de tinta al respecto de todo ello. Incluso se podría decir que se ha politizado el asunto. Quienes también tienen mucho que decir en todo esto son las distribuidoras, que hace unos días se quejaron al gobierno de no tener en cuenta sus peticiones de demanda de data centers en la planificación energética. También son muy importantes los consumos energéticos de estas instalaciones, si son capaces de reducirlos, de ser más eficientes e incluso de consumir energía limpia a través de ellos. Es fundamental que los centros de datos consigan cerrar PPAs de renovables y qué mejor sitio que España para lograrlo, porque aquí hay mucha energía renovable, por tanto, limpia y barata. De todo ello vamos a hablar largo y tendido en ON, el videopodcast del periódico de la energía, porque en nuestro capítulo cuarto de esta segunda temporada lo dedicamos en exclusiva a los data centers, uno de los mayores consumidores de energía. Comenzamos. Aquí comienza ON, el videopodcast del periódico de la energía, con Ramón Roca. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a ON, el videopodcast del periódico de la energía. Como les decía, este episodio vamos a tratar de los data centers, uno de los grandes consumidores de energía que hay en todo el mundo. Pero antes de entrar de lleno con los protagonistas, vamos ya con la información. La información en ON, con Sandra Acosta. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Ramón, muy bien. Hoy no la hemos podido tener aquí en el estudio directamente, pero bueno, sí vamos a poder dar la información y la actualidad. Comenzamos con el mundo instalará por primera vez más de 500 gigavatios de solar fotovoltaica en un año. Así es, la industria fotovoltaica añadió alrededor de 444 gigavatios de nueva capacidad en 2023, un crecimiento del 76% con respecto a la construcción de 2022. Según Bloomberg, los precios de los módulos solares están en mínimos históricos y la oferta de componentes es abundante, por lo que para este 2024 las instalaciones superarán los 520 gigavatios. La Unión Europea no se pone de acuerdo para sancionar el GNL ruso. Así es, la Unión Europea se enfrenta a un dilema crucial en relación con la imposición de sanciones al gas natural licuado, también conocido como GNL, proveniente de Rusia. Y es que tras el reciente Consejo de Ministros de Energía celebrado en Bruselas, parece que no se ha llegado a buen puerto y que es algo que todavía queda lejos. La Comisión Europea propone a los 27 abandonar el Tratado sobre la Carta de la Energía. La Comisión Europea podría estar a punto de dar un giro radical al panorama energético internacional al abandonar el Tratado sobre la Carta de la Energía y modernizar su acuerdo comercial internacional. Esta medida, de llevarse a cabo, tendría implicaciones de gran alcance para el sector energético y las relaciones comerciales transnacionales. Las renovables cubren casi el 60% del mix en febrero y llevan a España a un nuevo récord de energía libre de emisiones. Las renovables están de enhorabuena y es que este mes de febrero la producción renovable ha sido un 32,9% superior a la del mismo mes de 2023 y ha alcanzado la cifra de 13.152 gigavatios hora, el 59,55% del total del mix, una cuota muy cercana al máximo registrado en noviembre de 2023, que fue del 59,56%. Según los datos provisionales de Red Eléctrica, la eólica, que ha generado el 31,2% del total, ha sido la tecnología líder por quinto mes consecutivo, con una producción de 6.901 gigavatios hora, un 47,6% más que en el mismo mes del 2023. Y finalizamos con Elon Musk, que asegura que la próxima escasez será de electricidad. Dice que no habrá suficiente para hacer funcionar todos los chips en el mundo.
Elon Musk hace saltar las alarmas en cuanto a suministro eléctrico se refiere, y es que la revolución de la inteligencia artificial va tan rápido que, según el extrovertido y polémico empresario dueño de Tesla y X, antes conocido como Twitter, entre otros, asegura que la próxima escasez será de electricidad. No podrán encontrar suficiente electricidad para hacer funcionar todos los chips. Muchas gracias, Sandra. Nos vemos en la próxima. Gracias. Vamos ya con la entrevista y el protagonista del programa. La conversación. La entrevista con más energía. Y como les decía, para hablar de data centers tenemos con nosotros a una de las personas que mejor conoce todo este mundo, porque entre otras cosas llevan muchos años almacenando datos y datos y datos de cualquier empresa. Antes se llamaban Interxion y ahora son Digital Realty, que poseen varios centros de datos aquí en Madrid, y ahora hablaremos de ellos. Y tenemos con nosotros a su director general, Robert Asing. Muy buenas, caballero. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Que tú eres de los que piensa también, como comenta Elon Musk, que todo el tema de la inteligencia artificial y de los datos va tan rápido que es posible que nos quedemos sin suministro eléctrico. Yo no soy tan visionario como Elon Musk, pero sí en el sector se está hablando de que hay un factor físico que ahora limita el desarrollo de la tecnología. Uno de los factores son los GPUs, sobre todo de Nvidia, pero también de otros fabricantes, y el otro es disponibilidad de potencia eléctrica. Cuéntanos un poco, para que la gente menos allegada a todo este mundo, ¿quién es Digital Realty? ¿A qué os dedicáis exactamente y qué es lo que hacéis específicamente en España? Sí, Digital Realty es una empresa cotizada en bolsa en Nueva York y operamos más de 300 centros de datos en todos los continentes, en más de 50 zonas metropolitanas, típicamente cerca de donde hay una concentración de población, en capitales del mundo, en muchos países, y porque en los centros de datos que gestionamos nosotros se alojan la tecnología de otras empresas que gestionan estos servicios digitales, desde las tecnológicas, de los grandes que conocemos, todos los nombres del gran público, pero también de servicios empresariales, hasta empresas locales que nadie conoce cara al gran público, pero todos los que prestan servicios digitales que requieren mover los datos suelen ser clientes en centros de datos que gestionamos. Y en España, concretamente, ¿cuántos centros tenéis? ¿Qué nos puedes contar? En Madrid operamos ahora 4 centros de datos, todos concentrados en el barrio de San Blas, que ya lo bautizamos desde hace mucho ya como el Silicon Alley Madrid, porque hay una gran concentración de empresas tecnológicas ahí. Y estamos construyendo también en Barcelona para empezar también un hub de conectividad, un hub digital en Barcelona. Quería saber, porque una de las cosas de las que más se habla en torno a los centros de datos es, como un gran consumidor de energía que es, ¿cuál es el sitio perfecto, digamos, para poder instalarse? O sea, es decir, ¿qué es lo que tenéis en cuenta a la hora de decir, oye, pues me voy a ir a San Blas? Sí, bueno, arrancamos el negocio en el año 2000. Como sector nacimos a raíz de la necesidad de liberalizar el mercado de telecomunicaciones, porque el incumbente, en el caso de España era Telefónica, tenía que abrir su red, pagado con los impuestos de los contribuyentes, a los operadores que entraban en el mercado. Y necesitaba un lugar neutro para poder interconectarse. Y esto era la razón de nacer los centros de datos que se llaman neutrales, donde el centro de datos no era propiedad del Telefónica de turno y de que era un lugar donde con cierta rapidez se podía interconectar las redes y crear la competencia en servicios de telecomunicaciones. Esto ha crecido y ha evolucionado al principio solo voz y luego con datos, con el Internet, a lo que ha provocado el crecimiento de la economía digital, servicios digitales, desde cloud computing, redes sociales, todo lo que conocemos y lo que utilizamos día a día. Cuéntenos un poco cómo es el consumo de una instalación de este tipo, el consumo energético de una instalación de este tipo, porque al final necesitáis energía 24/7. Correcto. Son centros de datos hay de muchos tipos.
Nosotros nos especializamos en aquellos lugares donde se requiere la cercanía del servicio digital al usuario. Entonces, hay centros de datos que se puede construir en el Quinto Pino, yo que sé, en Islandia o en un sitio remoto en España, donde la cercanía no es tan relevante, sobre todo para almacenar datos o ciertos procesos que no sean tan críticos, que estén disponibles en tiempo, en milisegundos. En nuestro caso sí es un servicio que los usuarios finales, desde las empresas para servicios de cloud computing o servicios de comunicaciones, la conexión sea muy exigente y de baja latencia. Entonces requiere tener una concentración en un lugar para tener la mínima distancia hacia la población. Por eso se habla de hubs digitales, que una concentración donde ocurren muchos procesos digitales. Yo recibo datos tuyos y lo combino con datos de otro, hago algo con ello, este proceso ocurre en un centro de datos y esta empresa que gestiona este proceso luego presta el servicio digital a un tercero. Entiendo que con todo ello la eficiencia, digamos, es la Santa Biblia, es el Padre Nuestro de una empresa que se dedica a esto de los datos. Sí, nacimos en su día con unas necesidades y con menos exigencias en cuanto al consumo eléctrico, pero por la mejora de tecnología o más demanda de servicios digitales, había un crecimiento exponencial en el uso de energía por huella, por metro cuadrado, por bastidor o por servidor, pero por unidad. Antes diseñamos centros de datos de más o menos en el año 2000, 800 vatios por metro cuadrado. Ahora hacemos 2 kilovatios por metro cuadrado, pero mañana ya tenemos encima de la mesa centros de datos con diseños de 5 kilovatios por metro cuadrado. Significa que no en un único bastidor se puede meter muchísimo más que 5 kilovatios en uno, pero es un promedio. Y ahora hay en inteligencia artificial hay bastidores como tamaño de una nevera, un poco más alta, y hasta 60, 80 kilovatios en un mismo lugar, en un armario. Hoy la mayoría de los usuarios que tenemos, los clientes, tienen entre 3 y 10, 15 kilovatios por armario, ¿no? Entonces hay un crecimiento enorme y eso no se puede enfriar de manera convencional. Entonces ya se va a sistemas alternativos de enfriamiento por agua. La eficiencia energética sí es muy importante porque cada vatio que va al servidor requiere una energía aparte para enfriar el entorno. Y eso es donde se busca la eficiencia energética. Y el modelo que viene por dos maneras. Primero está economía de escala. Es mucho más fácil y más eficiente gestionar un centro de datos muy grande donde creas esta economía de escala, donde muchos usuarios van al mismo lugar y en comparación con tener repartidos 100 centros de datos pequeños de 100 empresas diferentes repartidos por el país o por la ciudad, 100 pequeños consumen muchísimo más que 100 juntos en un grande. Es lo mismo que un autobús que transporta 30 personas, es mucho más eficiente en cuanto a el uso de energía que tener 30 coches en la carretera. Es el mismo concepto aplica allí. Está claro. Yo acabo de estar en su principal data center en Madrid, que se llama Maz4, y la verdad es que las instalaciones son impresionantes. Uno cuando no sabe absolutamente nada de todo esto, pues nunca se imagina cómo es un centro de datos. Te crees que está, pues que es todo lleno de servidores y de máquinas funcionando, que incluso te da hasta palo pasar cerca de ellos, ¿no? De decir, oye, bueno, yo no me acerco a eso, a ver si me va a pegar algo. La verdad es que es una instalación impresionante y es increíble ver cómo cuidan hasta el último milímetro el tema de la eficiencia energética. No es un parque de atracciones al que se pueda acudir cualquier persona y poder verlo, pero si alguna vez, por casualidades de la vida, tienen la oportunidad de hacerlo, si no es el de Digital Realty, pues que sea
pero ver un centro de datos es bastante interesante. Se puede aprovechar porque el día 20 de marzo, que es Día Internacional de Centros de Datos, y tenemos Open Day, entonces todo el mundo Pues puede mira, venir a pues visitarlo. mejor que mejor. Pues aprovechar el 20 de marzo ahí en el barrio de San Blas en Madrid. Lo podéis buscar. Como decía, el MAD4 es uno de los centros de datos mayores que hay en Madrid y en España, pero tiene una característica principal y es que es de los pocos. Telefónica me llamó porque yo titulé el otro día que era el único, pero por lo visto Telefónica también tiene alguno, que están conectados directamente a alta tensión y se han llevado una línea de 45.000 voltios hasta allí. ¿Vale? O sea, tú lo piensas y dices, oye, es que en nuestra casa nos llegan 230. O sea, digo, para que nos hagamos una idea de cómo puede ser. ¿Por qué os habéis decidido por llevar una línea de alta tensión hasta ahí, hasta vuestra instalación del MAD4? Bueno, tiene que ver con la potencia. Antes, con los primeros centros de datos que tenemos, el MAD1, MAD2, MAD3, tiene, si no me equivoco, 15.000 voltios y que tenemos potencias máximas más pequeñas. Ahora, en el nuevo desarrollo de MAD4, ya está funcionando hace un año, tenemos una acometida de 50 megavatios. Entonces, para mover esta potencia, automáticamente la distribuidora te dice, oye, mejor hacerlo en 45.000 voltios. Entonces, y tiene la ventaja de que al tener la energía en alta tensión, hay menos pérdida en la red, entonces para el conjunto del proceso pues se pierde un 8% menos, ¿no? Ese es el dato que yo tenía, que al final es un 8%, que no todo el mundo puede conseguir mejoras de eficiencia de un 8% así porque sí. Hombre, sí es cierto que es más cara la instalación, pero el beneficio es... Eso, ¿en cuánto tiempo El 8% no lo ahorramos nosotros como consumidor, que lo ahorra la red. Que en la distribución desde la central o el centro de transformación hasta nuestra puerta es donde se pierde menos. Eso es donde está el ahorro. Claro. Asimismo, también tenéis un sistema de refrigeración que es bastante novedoso, que a mí me llamó bastante la atención. Ahora quiero que nos lo expliques, que es que consiguen prácticamente que el aire que entra o que consiguen enfriar prácticamente se mantenga a una temperatura estable cada vez durante más tiempo. Por lo tanto, el consumo de energía es menor. Cuéntanos un poco en qué consiste esta tecnología. Sí, bueno, a nivel técnico no soy capaz de explicártelo, pero en resumen, a nivel negocio, es un sistema que tiene una producción de frío, una máquina muy grande, con apoyo de un equipo que se llama Dry Cooler, y en Dry Cooler aprovecha el aire exterior para crear el frío y gasta menos energía. El conjunto de las dos unidades gasta bastante menos energía que un sistema convencional de lo que se llaman chillers, son máquinas de producción de frío. Entonces requiere mucho espacio porque son unidades muy grandes con potencias enormes. Y lo que hace, pues simplemente tienes que gastar menos energía para crear el mismo frío, entonces somos más eficientes. ¿Y más o menos qué porcentaje ahorráis con eso? Depende de las del tecnologías, las pero estamos afinando pues los últimos céntimos casi en la eficiencia energética, y en el sector manejamos una métrica que se llama el PUE, que es el Power Usage Effectiveness. Entonces, por cada kilovatio que entregas a un servidor, a la tecnología, cuánto más gastas en energía para enfriarlo y para gestionar el conjunto. En una empresa no especializada, en un centro de datos de cualquier empresa por ahí, pues puede que gaste por cada kilovatio que tiene que entregar un servidor, que gaste 1 o 2 más para gestionar el conjunto. En nuestro caso, cuando hicimos el primer centro de datos en el año 2000, 2 kilovatios adicionales era más o menos 1 en el año 2000. Hoy, en este centro de datos del año que construimos en el año 2000, ya es 0,4. En el nuevo diseño que tenemos MAD4, el diseño permite 1 kilovatio para el servidor y 0,23 más para el resto de los procesos. Entonces, te da un PUE de 1,23, que es en un clima
caluroso como Madrid, pues no puedo decir que sea un récord mundial, pero está muy optimizado. Robert, vamos a ir al meollo del asunto, a toda esta polémica que se ha creado alrededor de que si los data centers están pidiendo conectarse a la red, que si realmente, bueno, pues algunos políticos, en el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha criticado pues que no puedan conectarse y que algunos hayan decidido irse. ¿Hay realmente tanta demanda de data centers como se está hablando y diciendo? ¿Qué es realmente lo que está pasando alrededor de todo esto? Bueno, hay mucha demanda en todo el mundo. Nosotros como Digital Realty vemos dónde está la demanda en muchos países en el mundo y hay un crecimiento exponencial. En el caso de Madrid, estamos en un mercado que tiene que recuperar, digamos, la potencia que tiene en comparación con otras ciudades principales en Europa. La potencia instalada de centros de datos, que facilita de que el pueblo, la población, las empresas pueden consumir servicios digitales. Sin centros de datos no hay servicios digitales. Entonces, un servicio digital hace un país más moderno y más sostenible. En cuanto más se digitaliza un país, siempre utilizando energía renovable, menos emisión de CO2 per cápita habrá. Entonces, Madrid sí tiene que instalar, Madrid y España, si digo Madrid, que es donde se empieza, donde ahora está el mercado principal, tiene un recorrido por hacer para instalar más capacidad de centros de datos, porque tenemos un déficit comparado con otras ciudades en Europa. En nuestra empresa comparamos siempre el PIB de una zona metropolitana con la base instalada de centros de datos. Si Madrid, por ejemplo, quiere tener la misma base instalada, el mismo nivel de servicios digitales para las empresas y la población que París, tenemos que multiplicar la base instalada hoy por 6. Entonces, hoy en Madrid hay más o menos, según los datos de la Asociación de Centros de Datos en España, SpainDC, hay unos 100 megavatios instalados, 100 y pico. Y esos 100 megavatios deberían multiplicarse por 6, serían 600 megavatios para equiparar lo que tienen en París, pero al mismo periodo París crecerá, entonces el factor 6 pues probablemente será algo más si hablamos dentro de un año, ¿no? Entonces, sí, hay que multiplicar por mucho. Hay cifras que mencionan en los sectores que hablan de, tú creo que mencionabas el número. 5 o 6 gigavatios. 5 o 6 gigavatios, pues no está en proporción de lo que va a necesitar el país a corto o medio plazo. Esa es una exageración y eso es una consecuencia de tener la libertad sin coste de abrir expedientes en las distribuidoras para pedir potencia eléctrica. El país no necesita tanta potencia a tan corto plazo. Si hay una solicitud en total de 1 giga o 2 gigavatios, pues no sé cuánto se va a instalar, 10%, 20%, 30%, no lo sé. Hay ciertos especuladores que juntan un terreno con una petición de potencia eléctrica, las dos cosas ponen en el mercado para ofrecérmelo a mí o a mis colegas para intentar ganar dinero con ello. No sé por qué, eso me suena de algo. De algo que ha sucedido en el sector energético español y no hace mucho. Bueno, son cosas que suceden y que es muy español, ¿no? Esto de utilizar, ser hábil con los terrenos y moverse rápido en este ámbito inmobiliario. Pues efectivamente, las cifras, bueno, las dan las propias distribuidoras. El otro día salieron con un comunicado quejándose al gobierno de decir, oye, no nos estás haciendo hueco a todo lo que te estamos pidiendo en la planificación energética. Entonces ahí quien tiene la sartén, digamos, por el mango es el gobierno, que de momento prefiere ir más poco a poco y no querer dar un pábulo a tanta capacidad que parece ser que es innecesaria, ¿no? Pero bueno,
yo creo que los data centers, si tienen interés y hay capacidad para venir a Madrid, a España, a Salamanca o a donde sea, pues bienvenidos sean y tratemos de cuidarlos y ofrecerles una energía barata para así poder pues tener también este tipo de demanda que más bien nos va haciendo falta. Otra de las características de estos data centers es que también, Robert, buscáis un suministro eléctrico limpio. Cuéntanos, porque vosotros tenéis un PPA, sois de los primeros que lo habéis conseguido y también tengo entendido que no fue fácil el poder cerrarlo. Cuéntanos un poco cómo ha sido el obtener y conseguir un PPA. Llevamos ahora con el PPA funcionando 2 años y tiene plazo hasta el 2031, un total 10 años. Y lo firmamos con Acciona, quizás ahora cuando hace 3 años y pico, algo así, lo cerramos. Y sí, era una negociación, comercial y pues con sus más y sus menos, pero al final lo cerramos y aquí está funcionando. Lo decía porque es que también fue en un momento que era, pues los mercados estaban convulsos y era muy complicado decir, oye, ¿hacia dónde va a ir todo esto? Claro, al año siguiente de tener unos precios bajísimos por la pandemia, pues tienes unos precios disparados por la crisis energética que no has conseguido bajar hasta este año o finales del año pasado. Entonces, claro, todo cambia, las causas, y entonces se pueden dar algunas circunstancias para poder cambiar cómo son los contratos, pero bueno, por eso lo decía, no por otra cosa, porque no es fácil, a pesar de que España es uno de los países que más contratos PPAs a largo plazo cierran. Pero sí era llamativo que uno de los data centers obtuviese uno, y además yo creo que en su día fue, creo que el primero que hubo en Europa a este respecto. Pues Robert, le voy a presentar. Ellos a veces de broma se dicen que son trancas y barrancas, pero no, yo no soy Pablo Motos y ellos son don Javier Revuelta y don Manuel Fernández Ordóñez. Muy buenos, caballeros. Buenos días, Ramón, Robert. Son nuestros colaboradores habituales, ya saben. Oye, pues ahí tenéis al invitado que supongo que le queréis preguntar alguna cosa. Sí, a mí me gustaría empezar, Robert, por el panorama general, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que caracteriza la sociedad en la que estamos viviendo es, con respecto a etapas anteriores, ¿no? O a generaciones anteriores, es la rapidez a la que vivimos los cambios, ¿no? Si uno mira, la gran mayoría de las empresas que hoy afectan nuestro día a día, tanto en el ocio como en el consumo, hace 20 años no existían. No existían, son empresas de nueva creación y todas son empresas con alto consumo energético y todas son empresas con un alto consumo de datos. Todas, ¿no? Entonces, hoy en el mundo, pues los centros de datos consumen en todo el mundo una energía que es equivalente a la que consume España, más o menos, con el dedo gordo, ¿no? Que es más o menos el 1% de la energía de todo el mundo. ¿Qué estimaciones ves tú para los próximos años? ¿Cómo va a crecer esto? El sector posiblemente crezca de forma exponencial. Un factor, efectivamente, es la inteligencia artificial. Pero hay que destacar una cosa. Consumir mucha energía no es equivalente a ser malo. Consumir mucha energía renovable en un sector que fomenta la digitalización, que facilita la digitalización, hace que la economía sea más sostenible y más moderna, más limpia y más rica. Entonces, centros de datos son imprescindibles para la digitalización. Y hace un año y pico hicimos un estudio en España junto con la AFI, analistas financieros independientes, sobre la relación entre digitalización y la sostenibilidad. Y se detectó, se demostró con 2 métricas principales, luego hay otros tantos detalles, 2 métricas principales. Uno es el ranking, el DESI, el ranking de los países en Europa en el Digital Economic and Social Index. España está ahí, creo que en el 7º lugar o algo así, pero hay una puntuación y hay un punto de inflexión de 48,8 puntos, con 49 puntos, a partir del cual se baja
la emisión de CO2 per cápita. Países con 45 o por abajo de 49 puntos sigue subiendo la emisión de CO2 per cápita y a partir de 49 baja. Entonces, y la otra métrica es el PIB per cápita. Con $14.000 per cápita, a partir de este punto también un país reduce las emisiones de CO2 per cápita. Entonces, yo por eso digo, en cuanto más energía consume el sector de centros de datos, más se digitaliza un país, más moderno y más sostenible el país. Javier. ¿Qué tal, Robert? Bueno, a mí me apasiona esto porque creo que efectivamente los data centers es un volumen de energía significativo, no sé si será 1, 2, 3% a futuro, pero desde luego va a ayudar a integrar energías renovables. Pero me interesa un poco, ¿cómo es para entender el aprovisionamiento energético? Claro, una parte de tu energía, si consumís bastante plano, como os has indicado, yo estimo que en torno a un 20-30% de la energía puede ser solar. Lógicamente consumís fuera de las horas de sol. Y por otro lado tenéis una necesidad de 99,99999 y muchísimos nueves de fiabilidad, entiendo, en el suministro. ¿Cómo es esta redundancia? ¿Cómo suele ser el diseño energético de una instalación? Porque entiendo que además de seleccionar una red con índices de fiabilidad buenos, el TIEPI y el NIEPI, los índices que dicen porcentaje de fiabilidad, imagino que tenéis redundancia de diésel, de baterías, ¿cómo es una instalación tipo? Sí, si la conoces más o menos. Primero decir, yo comparando nuestra actividad en España con lo que hacen mis homólogos en otros países, hay que decir que la red de distribución, la red eléctrica de España es de muy buena calidad y tenemos muchísimo menos problemas que otros países en cuanto al suministro estable. Mucho menos cortes y mucho menos microcortes. Todo esto de antemano. Luego, el diseño, la ingeniería del centro de datos es muy relevante y lo vamos afinando y buscando siempre esta redundancia en todos los elementos que gestionamos para prestar servicio al cliente. Desde, efectivamente, la distribución de la energía va por varios caminos, suministro por múltiples acometidas, pero la distribución dentro del centro de datos, desde la puerta hasta el servidor, pues hay múltiples caminos, siempre redundancia, sistemas N+1 o 2N. Esto es el caso con suministro eléctrico, pero también con la climatización, con generadores de backup. Todas las partes de ingeniería pues, están diseñadas de tal manera para que en caso de tener un corte desde la calle o un fallo humano dentro del centro de datos de algún elemento, siempre hay sistema que pueda coger la autonomía y seguir prestando servicio. Entonces, no importa que haya una corte de red, porque dentro del edificio sigue habiendo suministro del servicio. Con baterías y grupos diésel, imagino. ¿Y en autoconsumo? Por entender, ¿el autoconsumo estáis tratando de ser independientes de la red, bueno, o más baratos con o es difícil por espacio, imagino? Muy difícil. Como en la gran mayoría de nuestras ubicaciones estamos cerca de donde vive la gente, donde hay actividad económica, y no puedes tener ni molino de viento al lado ni un campo solar, porque para suministrar la energía que necesitamos en el centro de datos más o menos decente, necesitas muchísimos campos de fútbol con paneles solares. Entonces, no es compatible. En los Estados Unidos, por ejemplo, que tienen una infraestructura, un planning urbanístico bastante diferente y que muchísimo más espacio, tenemos ciertos centros de datos con una planta solar cerca, donde hay un suministro directo, pero nunca va a ser 24/7. ¿Y estáis barajando en alguno de los países, estáis analizando los reactores modulares pequeños nucleares para dar electricidad? En los Estados Unidos estamos hablando con alguna empresa especializada en ello, ya tiene un diseño que tienen mini centros nucleares con la generación de la energía por abajo del suelo y con una especie de torre como si fuera una iglesia que se ve arriba del suelo. Están haciendo pruebas y valorándolo. No nos puedes decir qué empresa es.
Lo sé, pero no lo sé de memoria. Te lo puedo pasar luego fuera, pero sí, es una empresa que comercializa las cosas y existe y que es una empresa... Sí, bueno, hay, no sé si era... El otro día quiero recordar que había como no sé cuántas decenas, un centenar de distintos modelos 80, más o menos. de pequeños reactores modulares. Yo quería saber, Robert, para que la gente se haga un poco la idea, ¿cuánto representa el coste energético del coste total de un data center, del día a día de un data center? Ahora depende mucho del país, pero antes, digamos, de las subidas enormes que hemos tenido en los últimos 2-3 años, pues típico en Europa, en nuestra empresa, era entre 15 y 20% de los costes era coste energético. Pues bien, una de las demandas de este sector es que a este tipo de industria se le trate como industria electrointensiva. Y es una cosa que lleváis detrás de ello, que se lo habéis solicitado tanto al Ministerio de Industria como al de Energía, pero parece ser que no os hacen mucho caso. Correcto. ¿Qué más tenéis que hacer? Porque Yo, con los datos en la mano no sé qué... Sí. En el caso de la asociación Spain DC, pues estamos haciéndonos fuerte para conseguirlo. Yo, mi opinión personal, no es que sea tan relevante ser considerado sector electrointensivo si no tienes una ventaja vinculada a ello. Entonces, en este caso, la única ventaja inmediata es una exención del puesto eléctrico, creo que hasta 85%, si no me equivoco. Esto sería un ahorro económico. El resto, pues, quizás lo que hay que hacer primero que es crear un CNAE típico propio para nuestro sector. Ahora, entre todos los jugadores del sector, quizás manejan 4, 5, 6 CNAEs diferentes, porque no existe la categoría de CNAE propio a nuestro sector. Entonces, si hay un CNAE propio, quizás un segundo paso puede ser que se incluya este CNAE en la clasificación de ser considerado electrointensivo. Muy bien, no sé si tenéis alguna duda más, Javier. Sobre el proceso de conexión y los tiempos de desarrollo y la visibilidad que necesitáis, imagino un data center que se planifica a 2, 3, 5 años vista. ¿Y cómo es el proceso de conexión? Por entender si podemos ayudar a hacer todo ha cambiado mucho por el aumento de dimensiones en potencia. Antes, si pides una acometida de 10 megas, es diferente que pedir una acometida de 50 megavatios. Entonces, los plazos han ido aumentándose en los últimos años porque las potencias son mayores y si hay capacidad en una zona determinada, pues va más rápido. Si no hay capacidad, pues tiene que entrar en el ciclo de planificación de la red eléctrica, el ciclo de 5 años. Y si te pilla mal, pues puede que tarde 9 años para que te lo den, ¿no? Entonces... Porque si pedís una conexión es de 50 a 100 megavatios, menos de ahí que entiendo que no pedís, ¿no? O sea, si montas un centro... No. Algunos proyectos hay donde en PowerPoint proyectan 100 megavatios en IT y que requiere una acometida de 150, pero no se ha construido hoy por hoy aún. Que sí hay peticiones con colegas que son operadores que están con una carga existente, con clientes existentes, con un negocio que presta servicio a la sociedad, que quieren crecer más, han pedido potencias adicionales y no les dan la seguridad de fecha de entrega. Sí, va a haber, pero no se sabe cuándo. Y hay unos de estos expedientes sí están en la petición de la parte de las distribuidoras para decir, oye, ¿por qué no lo incluyes en el ciclo de red eléctrica para que se pueda hacer crecer la economía? Hay una reflexión que yo quería lanzar en este punto. Yo creo que hay que ir incorporando soluciones de mercado al tema de la planificación de las redes, porque la verdad es que con lo rápido que va el mundo, hacer planificaciones como hace Red Eléctrica a 6 años, con revisiones puntuales por parte del Ministerio... Bueno, las hace el Ministerio, ¿eh?
No parece... Realmente. Pero cada 6 años, ¿no? Sí. Y no parece muy eficiente, ¿no? Yo creo que a lo mejor si permitiéramos que las empresas que realmente quieren invertir dentro de los costes del proyecto ejecutaran la acometida y luego ya veremos cómo se paga o cómo se devuelve, ¿no? Pero el que realmente quiera poner un data center mete dentro de los costes del proyecto la acometida y ya le está haciendo el trabajo de la planificación a red eléctrica, no tiene que planificar red eléctrica, ¿no? Y además esto permitiría también competir a las comunidades autónomas con otros argumentos, ¿no? Porque, bueno, en el caso de Robert parece ser que sus data centers están todos muy cercanos a grandes núcleos poblacionales, ¿no? Pero habrá otros data centers o habrá otras industrias electrointensivas que pudieran instalarse en cualquier sitio de España donde los salarios sean más bajos o donde el suelo sea más barato y no pueden instalarse porque no hay acometidas de electricidad, claro, porque nadie las mete en planificación, porque tenemos un gobierno, tenemos un Estado centralizado planificador todavía en el día de hoy. Yo creo que eso es incompatible con las dinámicas del mercado ahora mismo, ¿no? A ver, una de las cosas que yo creo que además se lo ha pedido la propia red eléctrica al Ministerio es que esta planificación sea revisable, no sé si cada año o cada 2 años, de tal manera que sea un ente vivo, ¿no? Que tenga un poco más de vida, que no sea únicamente que eso no te cada evita, 6 años eso no te evita lo que antes decía Robert, oye, que hay pedidos 5 o 6 gigavatios de datos y sabemos que no va a ser verdad. Sí, pero los que sí son verdad, que pongan el dinero encima de la mesa y ya está, problema solucionado, ¿no? Desde luego que sí. Una última cosa, Robert, antes ya de ir finiquitando el programa. El otro día, cuando escribí el artículo, una persona me escribió a través de las redes sociales y me decía, pero ¿qué hace un centro de datos en Madrid? Que se vayan a Noruega o que los pongan debajo del océano. Y claro, yo le decía, pues oye, pues si están aquí será por algo. Es decir, todo esto de los centros de datos submarinos, de cuanto más frío mejor, no sé qué, ¿cuánto hay de leyenda y cuánto de verdad o de realidad? Pues sí, la misma persona que se pregunta por qué no se vas a un sitio remoto, probablemente se queja cuando no le va su WhatsApp o no baja cuando va lento, ¿no? Sí, cuando no está funcionando el WhatsApp o la película de Netflix no va o no puede ver las fotos o vídeos en TikTok. Pues si falla uno de estos servicios digitales, hay titulares así de grandes en la prensa. Pero si corta el suministro eléctrico del barrio y está en la nevera 1 hora sin enfriar, nadie dice nada. Servicios digitales son muy críticos y los usuarios son exigentes y para que esto funcione necesitan estar cerca del usuario. Y no solo eso, yo corrígeme por lo que he leído, una de las ventajas es estar físicamente en España cerca de cables de fibra óptica hacia Estados Unidos, ¿no? Bueno, no sé, esto sí es un factor adicional para facilitar la creación de más masa crítica y España tiene ahora una posición geoestratégica casi que interconecta múltiples continentes a través de los mares. Los cables submarinos que llegan tanto en los Estados Unidos, sobre todo es Virginia, que es la capital de centros de datos, y Sudamérica, entran en la península ibérica, pasan por Madrid y por Barcelona, entran en el Mediterráneo para, a través de Marsella o de forma directa, pasar por el canal Suez hacia Asia-Pacífico. Esta es la carretera de Internet más rápida del mundo que interconecta 3 continentes. Es más rápido esto que la comunicación por satélite, ¿no? Yo no tengo claro. Sí, satélite es una lento. tecnología apta para unas cosas, pero no para muchas cosas. No. Los años 80. La fibra es hoy por hoy la mejor tecnología, la más rápida, la luz, ¿no? Por eso ahora todos los centros de datos quieren ir a Torrejón y alrededores, por la base de Torrejón y Estados Unidos. Era una pequeña broma. Caballeros, muchísimas gracias, Manuel, Javier, por habernos acompañado a un programa más y a ti, Robert, por habernos explicado también pues todo esto, ¿no?, que rodea a los data centers, y creo y espero que a muchos de ustedes les sirva de algo este programa. Nos vamos ya, pero como siempre les dejamos ahora con el chispazo de Mafo. El chispazo de Mafo, con Manuel Fernández Ordóñez.
Decía Pablo Iglesias que la política es el arte de cabalgar contradicciones, y visto lo visto, no le faltaba razón. El último ejemplo es el de Nadia Calviño, ex vicepresidenta primera del Gobierno de España y ahora presidenta del Banco Europeo de Inversiones. La ex número 2 del Gobierno de nuestro país, ese gobierno que quiere cerrar las centrales nucleares a toda costa, ha dado en su nuevo puesto un giro de 180 grados a su opinión sobre la energía nuclear. Calviño dice ahora que Europa no puede quedarse atrás en materia nuclear. Pero entonces, si la energía nuclear es buena para Europa, ¿no será también buena para España? Si Calviño está ahora dispuesta a apostar por la energía nuclear, ¿por qué lleva años persiguiéndola en España? ¿Ha cambiado, acaso, de opinión? Y si es así, ¿logrará Calviño, ahora que ha visto la luz, convencer al Ejecutivo español del enorme error que está cometiendo? ¿O habrá, acaso, otras razones? Para acceder a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, Calviño necesitó el apoyo de Francia y parece ser, según publica el Financial Times, que varios funcionarios, tanto de la Unión Europea como del propio banco, han afirmado que Francia respaldó la candidatura de nuestra exministra a cambio de su apoyo explícito a la energía nuclear. Cabalgando contradicciones. ¿O será que el antinuclearismo patrio es una suerte de sectarismo ideológico que uno abandona rápidamente por un puñado de billetes? En concreto por 400.000 euros al año de nómina. Ciertamente así se cabalga mejor. Pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Volvemos dentro de 15 días en ON, el videopodcast del periódico de la energía. Hasta luego.